saludamos al siguiente invitado, lo dijimos al principio del programa. Vamos a hablar de temblores, de terremotos. Él es un tremendo geógrafo de la Universidad Católica, el más entendido, diría yo. Usted lo ve en los matinales, en la televisión. Vamos a estar hablando de cómo se viene el 2024 en términos sísmicos para nuestro país. Recibimos al gran Marcelo Lagos. Bienvenido, Marcelo, al Señor de la Edad. Qué bueno que pudimos coincidir y te pudiste dar el tiempo de venir a nuestro programa. No, feliz de poder acompañarlos. Porque ya queremos partir en materia de inmediato, Marcelo, de todo lo que ha pasado la semana pasada, porque cuando hay un terremoto en Japón, obviamente por ser la misma placa, nos empezamos a complicar, a cuestionar, y de repente también empiezan los miedos y las situaciones que se van dando. ¿Cómo tenemos que estar? Ya, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es eso, ¿cómo tenemos que afrontar esto? ¿Cómo tenemos que vivir o cómo nos afecta este terremoto de Japón? De ninguna manera nos afecta. Ya. No es la misma placa y es parte de la mitología que tenemos en nuestro país. Mira. Claro, terremoto en Japón, terremoto en Chile. Pero eso yo juraba un 100% que era la misma placa y que era terremoto en Japón, terremoto en Chile. Sí, la verdad es que todo depende de la escala. No, pero es parte del folclore chileno y de todo el camino que nos queda por recorrer y entender sobre estos procesos. Ya. Hace calor, va a temblar, los pájaros andan para atrás, terremoto, y hay una serie de historias paralelas que nos revelan ciertamente que si bien somos un país de cultura sísmica, tenemos un copete que se llama terremoto, claro, pero no sabemos mucho de estos temas. Todavía no sabemos mucho, incluso después del 2010, te lo pregunto porque lo del 2010 fue coincidencia entonces lo de Japón y Chile. Pero, fueron dos terremotos a ver, Daniel. Son dos terremotos distintos, pero más o menos en el mismo tiempo. Chale un vasito de agua con azúcar. Mira, el de Japón fue el 2011 y el de Chile fue el 2010, un año después. Ya. Te faltó como un año ahí al medio. Igual es poco. Sí, pero son placas distintas. Pero los procesos son similares. Ya. ¿Cierto? Dos placas interactuando, bordes convergentes, terremotos muy grandes, ciertamente acompañados de tsunami. A diferencia del japonés, mató a más de 18.000 japoneses. El chileno, entre terremoto y tsunami, 525, un poco más. Ok. Entonces, Marcelo, lo que me da de estos primeros minutos de conversación es que nosotros aún no estamos preparados culturalmente con el terremoto, aún no estamos familiarizados con los terremotos. Por ahí, o sea, depende cómo lo queramos ver. O sea, yo creo que en términos de conductas de autocuidado, las personas saben cómo reaccionar. O sea, no es tema eso. Si el tema es entender los procesos, evidentemente, por ejemplo, Japón no tiene un copete que se llame terremoto. El terremoto es algo serio, ¿cierto? Pero gran parte de lo que ellos tienen deriva de la tectónica, deriva del volcán Fujiyama, es un volcán sagrado. En la práctica, el concepto tsunami, que fue creado por ellos, también se cuida y le sacan provecho desde el punto de vista positivo. Entonces, tú me estás diciendo que acá de alguna manera como que no lo tomamos con seriedad. Lamentablemente somos sociedades reactivas, Daniel, y por lo tanto tiene que haber algo que nos golpee muy fuerte como para mirarlo bien de frente y de alguna forma dimensionar lo que significa. Hemos tenido terremotos grandes, sobre todo después del 2010, 2014 Iquique, ciertamente, después 2015 Illapel, un 8.4. Sin embargo, hasta el momento, los grandes eventos que han ocurrido en nuestro país no se han traducido en grandes desastres, a diferencia de lo que ocurrió en Japón en el 2011 o lo que hace noticia ahora el 1 de enero en... ¿Por qué ha pasado eso después del 2000, aquí en nuestro país después del 2015, fue el último, 2016? El 2015, el grande, 8.4 sí. Illapel. Después de eso, cuando uno tiene un evento, por ejemplo, no sé, 5, 6 grados, como que no es una percepción personal, esta es la que te voy a contar, como que no es lo mismo de 20 años atrás cuando uno decía, oye, un temblor o un terremoto casi grado 6, la percepción es distinta, como que el impacto es distinto, comunicacionalmente al menos. O sea, estoy yo sentado acá hablando de estos temas y en la práctica hoy día es noticia, un 4.5, un 5, lo tuitean, está en redes sociales, está por todos lados. La percepción depende de la experiencia, o sea, si a ti nunca te han cogoteado en una esquina, vas a andar tranquilo, ¿cierto? Tu percepción de peligrosidad, tu percepción de dónde lo pasó bien, tu percepción del trago que te gusta, depende de tu experiencia y por lo tanto la idea que tú te haces de algo, tú puedes pensar que porque yo tengo el pelo largo, barba, etcétera, soy un hombre muy feliz. O puedes pensar...
O puedes deducir cosas como me visto, como hablo, etcétera. Es tu percepción, y esa percepción está condicionada según la experiencia de cada uno, claro. Por lo tanto, cuando me dices de la percepción, sí, estoy de acuerdo, claramente la percepción del riesgo, la percepción de vivir con la amenaza sísmica en Chile está condicionada por la experiencia y evidentemente como lo vivimos nosotros no es lo mismo como lo vive hoy día alguien en Concepción que se bancó el 2010 en zona cero. El 2010 aquí se movió, si es que te encontró aquí, pero evidentemente en otros lugares fue mucho más agresivo. Independiente de ello, sí, en términos ciudadanos, en términos de comunidades, yo diría que somos sociedades mejor preparadas desde las sociedades, desde las familias. Hay una percepción más clara, una comprensión de la peligrosidad. Pero al menos se habla del tema, al menos todo el mundo totalmente. habla del tema, al menos uno va preparando, no sé, a sus hijos, sobrinos, nietos, y desde la parte de la autoridad, ¿se aprendió? Claramente, pero sí, pero la verdad es que somos un país lento en estos temas. Recuerda que Senapred, que hoy día es consecuencia de la antigua ONEMI, se demoró más de una década en ser reformulado. La falla de San Ramón hace rato que hay numerosos estudios científicos que revelan su peligrosidad y recién el Congreso y algunas autoridades están presionando para que se incorpore en la planificación territorial del Piedemonte Santiago, siendo que ha pasado más de una década. Entonces, en la práctica, somos sociedades reactivas donde ponemos las fichas en lo que cosméticamente es más urgente y necesario, porque la cosmética, yo me lavé los dientes, me eché desodorante hoy día, es importante igual, no es lo de fondo, pero es importante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que, por ejemplo, después del terremoto del 2010 se fortaleció la alerta temprana. Te avisan, te llaman. Corre, Daniel. Sí, viene un tsunami. Viene ese mensaje, claro. viene el mensaje. Vaya a la costa. Y están los cartelitos. Claro. Pero la Teletón sigue a orilla de playa. Claro. Pero la escuela sigue en zona de peligro. Pero la vivienda social se sigue construyendo y los instrumentos de planificación territorial siguen densificando y aumentando exposición en zonas de peligro. Por lo tanto, el problema de fondo todavía no ha sido abordado como corresponde, pero sí el manejo de emergencias y la gestión de emergencias. Ese es un tema que nos revela que en gestión del riesgo todavía hay mucho por recorrer. Que nos falta, estamos medio lentos, como tú dices. Estamos en 2024, mi querido Marcelo, y de alguna manera uno siempre dice si uno puede prever un terremoto. Hay mucha tecnología por medio, se ha avanzado muchísimo, tengo entendido en eso. Sí. ¿Uno puede ir más o menos diciendo cuándo puede venir un movimiento o siempre nos va a pillar de sorpresa? No, el siempre no. O sea, nos vamos a morir. Tú y yo. Pero se va a predecir. Yo ya no morí de esos terremotos que dices tú, pero no. Ya me salvé de eso al menos. No sé. Pero espérate, mira. Se van a predecir, pero no mientras estemos vivos. Ya. Eso va a llegar. Sí, démonos un tiempo, unas décadas más, eso va a llegar. Pero Japón fue sorprendido el 2011 con un 9.1. Ahora el terremoto en la prefectura de Chicago, en la península de Noto, sorprendió a Japón completo. Claro. En la práctica, los países más avanzados del mundo, que tienen tecnología lejos superior a la nuestra, recursos, etcétera, no logran predecirlo. La ciencia ha hecho numerosos esfuerzos al respecto, pero no necesariamente hoy día existen metodologías comprobadas que permitan decir viene tal día, a tal hora, tal magnitud, tal profundidad. Claro, porque un país que es tan tecnológico como Japón, uno no puede tener ese instrumento para decir tal día, tal hora, claro, no tan exacto quizás, pero no sé, decir, en el próximo mes pudiera venir algún movimiento, pudiera haber un choque de placa. O sea, eso va a ocurrir, pero no. Son tan cíclicas como yo cuando era un niño, a mí me decían, no, que un terremoto viene cada 20 años, un movimiento fuerte, era el mito urbano que había. ¿Es tan así o es coincidencia esto de los ciclos? O sea, claramente nosotros como seres humanos necesitamos un orden, un camino. Esta es la luz, Daniel. Sigue este camino, ¿cierto? Necesitamos respuesta. No nos gusta la incertidumbre, ¿cierto? Tú querés saber qué pasa con tu plata, ¿cierto? Claro. Y si te renovan contrato, y etcétera. Y por lo tanto, toqué un tema delicado, parece. Ya. Es que estamos justo en la negociación. Ya, pero se le movió el piso a todos. Claro, todos queremos certezas. Claro. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si era cíclico. Claro, eso era lo que la gente como que decía. Porque claro, para tener dónde afirmarnos, dice tú. Sí, bueno. Hay toda una explicación de los ciclos sísmicos que están dimensionados por deslizamiento, por tiempo, no característicos, etcétera. Pero independiente de ello, claramente en zonas de subducción, como la chilena, como la japonesa, por ejemplo, habitamos principalmente zonas donde dos placas convergen, chocan, son bordes destructivos. Y ese movimiento, esa tasa de convergencia implica un movimiento que se va acumulando, y cada cierto tiempo,
y ahí entramos en el tiempo, los 10 años que tú dices, pero no son 10 años en rigor, depende. Ya. Ese deslizamiento acumulado debe ocurrir. Perfecto. Debe Ahí estamos ocurrir. viendo algunas imágenes, son de las placas, mi querido Marcelo. Sí, grande Encarta. Un aplauso para Encarta. Claro, ahora de alguna manera, claro, eso debe ocurrir. Ahora uno no sabe si va a ser cada 10, cada 20, pero eso sí o sí va a ocurrir. No, ¿qué pasa? Que las placas se mueven a cierta velocidad, Claro. ¿cierto? A la velocidad de tus uñas. No sé, ¿cada cuántos días te cortes las uñas? Cada una semana. Ya, van rápido. Las placas se mueven promedio a 5 centímetros, 6 centímetros año, 7 centímetros año. Si no te cortáis las uñas en un año, vais a tener una garra por lo Más o menos de 7 menos, centímetros. sí, claro. Ya, a esa velocidad se mueven las placas. Pero ¿qué pasa si no te cortáis las uñas en 100 años? Esos centímetros se transforman en metros. Y esos metros están acumulándose y en algún minuto van a ocurrir. Entonces, entre más tiempo transcurre, es más probable que el próximo terremoto que venga va a ser más grande. Por ejemplo, en las costas de Concepción, Constitución, tuvimos tremendo terremoto el 2010. Es poco probable que en el corto plazo venga uno grande, pero probablemente en 100 años vamos a tener suficiente deslizamiento acumulado para que ocurra un terremoto muy grande. ¿Y dónde está esa concentración de fuerza hoy día en nuestro territorio? La tenemos acá al frente, la tenemos principalmente frente a las costas de Taltal, norte de Chañaral, el sur de Iquique, entre Iquique y la península de Mejillones. Tenemos un parche. Siempre se ha hablado de este terremoto del norte, siempre, toda la vida. Y vino acá en Concepción. Claro. Ahí faltó. Claro, ahí faltó. ¿Cierto? Tiene el saxo abajo, pues, mijo. Ahí faltó, ¿cierto? Muy bien, claro. No, pero invítame cuando quieras, yo los puedo asesorar. Mira. ¿Eres músico también? No, pero el sentido común. Ah, ya, ahí, muy bien, ¿cierto? excelente, Sí, bien. tú sabes, empatía, ley. Empatía eléctrica, ya. Ritmo televisivo. Claro. El don telegénico se llama. No, que vino el del norte y finalmente nunca vino el del norte y se fue para Concepción. ¿Qué pasa? Que todos los ojos estaban en el norte. Sí, obviamente. Viene, no vayáis a comprarte un beque a Iquique porque ni que te agarre el tsunami en la Sofri. Claro, nadie quería hablar. El Choro Soria, un saludo para el Choro Soria, más de alguna vez me echó de Iquique. Que porque, andaba asustando a la gente, claro. Anda asustando, el desastrólogo, claro. Pero no fue allá. Claro. No fue allá porque evidentemente la calma sísmica que rompió el 27 de febrero del 2010 era más antigua. Ese segmento no rompía más o menos desde hace unos 175 años. Ya, pero en el norte igual siguió acumulando. Claro, pero esa era más energía. vieja. Pero la calma entre Constitución y Concepción no teníamos un terremoto. Proyectate al 2010. Ya. Entre Constitución y Concepción no tenías un terremoto desde 1835. Perfecto. Y en cambio en el norte de Chile no tienes uno grande desde 1877. Esa zona entre Constitución y Concepción tenía más energía acumulada, pero estaba menos comprendida. Los ojos estaban más puestos en el norte, porque el norte tiene un pasado de grandes terremotos con tsunamis, incluido el sur del Perú, 1868. Sin embargo, allí no fue. Y el 2014 comenzó la ruptura, ¿cierto? Tuvimos un evento entre Iquique y Pisagua, pero no fue el gran evento esperado. Por eso todavía esa zona sigue cargada y mirada con mucha atención. Y sigue esa misma noticia que la zona está mirada con mucha atención en el norte de nuestro país. Que es lo mismo que pasa acá también en nuestra zona, que es, tú lo nombraste, la quebrada de San Ramón. También pasa mucho mito con eso. También cómo construyen ahí, porque eso es una quebrada que en cualquier minuto se viene abajo. La falla. La falla, claro. Sí. También hay mucho mito con respecto a eso. Más que mito, es que es un objeto que por mucho tiempo fue incomprendido. Y cuando uno no sabe, la embarra. Pues, probablemente yo cuando niño hacía bullying para sobrevivir en el colegio, Ya. y hoy día ni se me ocurriría que mis hijos lo hagan. Y no es tema tampoco. Pero hay cosas que a veces... La falla de San Ramón está urbanizada más de un 55% porque en la última década recién se entiende que es un objeto peligroso. Y como hay evidencia e información sobre la mesa, la idea es tomar cartas en el asunto. Si yo te digo que tu colesterol está alto, que tus triglicéridos se dispararon, Hay que que el azúcar se te claro. fue, toma medidas. Entonces, si la ciencia te dice, mira, pasa esto otro, podría pasar esto, etcétera, ¿qué mejor que tomar información científica validada, ciertamente reconocida? Pero se sigue construyendo, pues está el 55% habitacional o construido y se siguen dando permisos y todo en la falla de San Ramón. Pues. Sí, no, claramente. ¿Qué pasa? Que la ciencia y sus resultados no permean el mundo real de forma instantánea. Si fuera así, estaríamos en otro planeta. En la práctica, sobre todo en nuestro país, esos son procesos que demoran y que están condicionados por el modelo de desarrollo económico que caracteriza a nuestro país y la burocracia propia de un Estado que no se caracteriza por su mirada más prospectiva en estos temas, pero se está avanzando, el tema se está discutiendo y ya hay un precedente que de alguna forma está enrostrando que estos temas tienen que mirarse de frente y esto puede extrapolarse para todos otros tipos de peligros en Chile, volcanes, inundaciones, aluviones, etc. Todo un protocolo que hay que tener, pero la falla de San Ramón de alguna manera, eso ya está construido, pero ¿qué pasa aquí en adelante? O literalmente te quiero preguntar algo mucho más fácil, ¿qué podría pasar en esa falla de San Ramón?
Ahí la chuntó. Ahí sí, ahí anduvo bien, ¿ah? Sí. Pero ese fue el batero, no el saxo. Ya. La verdad es que acá está el tema de los escenarios, porque cuando tú sabes que hay un peligro, sea volcánico, sea sísmico, sea tsunami, sea aluvión, hay distintos escenarios. Todo depende de cuánta agua baja por un río, cuánta agua captura la cuenca, todo depende de la magnitud del evento y su profundidad. Pero para estar preparados para algo grave, no es malo considerar un peor escenario creíble. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar, claramente, es un escenario de que rompa toda la falla conocida, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos unos 30 a 50 kilómetros de longitud de ruptura. ¿Eso es desde el Cajón del Maipo? Desde el Cerro Alvarado, las comunas de Vitacura, Barnechea, atravesando Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, llega al Maipo y luego pasa bajo el río Maipo y conecta con Pirque unos 20 kilómetros hacia el sur. Okay. Esos son los límites conocidos hasta ahora, que en total suman cerca de a lo menos 50 kilómetros. Si rompe todo ese segmento, los cálculos proponen, ciertamente, una magnitud 7.5, 7.6, que uno podría decir, ya lo pasamos, ya conozco de eso, ¿viste? Claro, pero podría ser como el que tuvimos ahora en la península de Noto. Estamos hablando en Japón que un 7.6 ya lleva casi 100 víctimas, numerosas estructuras colapsadas, incendios por todas partes, deformación vertical de la costa importante. En la práctica, a diferencia, allá tienen océano y hubo un tsunami también, menor, pero hubo. Aquí podría pasar, y hay evidencia científica que revela que en el pasado hemos tenido terremotos importantes en esa zona, incluso que la ruptura ha llegado a superficie y eso lo hace más grave. Ese sería el peor escenario. Por lo tanto... Pero perdón que te interrumpa ahí, para términos gráficos, por ejemplo, esa falla es que... Voy a mostrar aquí con 2 manitos nomás, no tengo más elementos. ¿Hace así o se desnivela la falla con un movimiento así? ¿Qué es lo que pasa? El bloque andino, son fuerzas de compresión. Ya entonces los Andes, el macizo andino, son fuerzas de compresión con la depresión central, el valle. Entonces lo que pasa es de que los Andes se monta, sube, ¿cierto? Es como cuando tú a veces en la tina aprietas tu jabón de Sancy. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con el jabón? Se va para arriba el jabón, claro. Menos mal que se va para arriba. Claro, entonces, de alguna manera, es rápido, me gusta. Entonces, la Tierra subiría en la falla. Subiría el bloque precordillerano. Se monta ciertamente sobre el bloque central de la depresión. Significa que todas esas construcciones quedan enterradas, po. O sea, en un caso extremo hay un bloque que sube y por lo tanto un bloque queda 2, 3, 4, depende, un número de metros arriba y otro bloque abajo. Y eso implica que toda la infraestructura crítica que atraviesa, evidentemente esa traza podría verse afectada. Pero ese es el peor escenario. Okay. Probablemente no llegue a superficie, pero sea un evento importante. Y ese es el temor que existe, porque países del mundo que tienen fallas activas identificadas en zonas urbanas, tienen medidas, tienen normas, tienen zonas de restricción, tienen áreas de menor densidad, fortalece las áreas verdes. En cambio, nosotros acá tenemos hospitales, universidades, centros de estudios nucleares, viviendas. Entonces, es como... Entonces, si tenemos información, ¿por qué no tomarla y tomar decisiones informadas? Porque mañana, cuando venga y se active, la idea es que si ocurre un desastre sea de menor magnitud y evidentemente la recuperación sea más rápida. Ahora, Marcelo, cuando tú dices un 7 punto y tanto que podría ocurrir, también depende mucho obviamente del epicentro. ¿Por qué no ocurrió esto en el 2010 en ese sector, en la falla de San Ramón? ¿Tiene que ver mucho con qué profundidad tiene el epicentro, dónde se ubica? Mira, es que el epicentro no es lo más importante. No es lo más importante. No, es como cuando te hacís un huevito. Agarráis un huevito, ¿cierto? Le pegáis acá en la punta, lo rompiste y lo tiraste al sartén, ¿cierto? Donde se rompió el huevito, la primera grietita que va, ese es el epicentro. Pero ¿a quién le importa dónde se rompió el huevo? Si lo que importa es que te comiste el huevo. Es verdad, eso. Entonces el epicentro no importa, lo que importa es el área, todo. Entonces el terremoto del 2010, por ejemplo, el alcalde de Copquecura, un saludo para el alcalde, me decía: Marcelo, el terremoto es mío, ¿por qué dicen que el terremoto es del Maule? ¿Por qué si el epicentro fue acá en Copquecura? Y yo le digo: alcalde, el terremoto no es de Copquecura, pero si el epicentro es mío, pues si fue acá, me dice.
Y yo le digo, es que el epicentro no importa, alcalde. El terremoto tuvo 550 kilómetros de largo, entre el sur de Navidad y Tirúa, Claro. por la región del Biobío, y un ancho de 130 kilómetros. Ese es el área de ruptura. Es como si este es tu estudio, esta es tu casa. Esta es mi casa, tengo mi perro, mi gato, mi tortuga, mis libros, etcétera, y se quemó todo, perdí todo. En el enchufe que partió el cortocircuito, ese es el epicentro. Queda lo ¿A mismo. quién le importa? Queda lo mismo. Entonces, cuando tú me preguntáis, ¿y el epicentro con la falla de San Ramón? Chancho en misa. No importa la profundidad, no No, importa. no es que no importe. Lo del 2010 es un terremoto interplaca de subducción. Los megaterremotos grandes ocurren hacia... Y este es otro tipo de terremoto. Son terremotos superficiales. Chile tiene distintos tipos de terremotos. No son todos iguales. Los que ocurren en zonas muy superficiales, ciertamente, son los terremotos corticales. Son terremotos que ocurren al interior de una placa, como el de Las Melosas, 1958, como el terremoto del 21 de abril de 2007 en el fiordo Aysén, que tuvo deslizamientos, tsunami, mató a 11 personas. Esos son peligrosos porque están algo huérfanos en nuestra legislación de diseño sismo resistente todavía, porque nuestras normas están diseñadas para los grandes, no para estos relativamente grandes, pero muy cerca de las personas. Perfecto. Y cuando son muy cerca, el daño puede ser sustantivo. Vamos a una pausa, ¿te parece? Nos vamos a hacer un corte, nos vamos a hacer una pausa, amigo mío. Sigamos conversando con Marcelo Lagos, haciendo Sin Dios ni Ley. Pero antes les tengo un tremendo consejo para todos ustedes y tiene que ver con el cine, porque durante años vemos a Mónica Carrasco y también a don Jorge Agajardo como las cabezas de una familia entrañable en la sitcom más longeva de la televisión chilena. Crecimos con ellos, maduramos y ahora en su primer protagónico en el cine. Nos emocionaremos, obviamente, como nunca. Este 25 de enero, Vía X Film nos invita a ver en cines de todo Chile, de todo el país, la película más personal de Jorge Holguín. Análogos, una historia de amor y entrega en un mundo en crisis. Ya lo sabes entonces, a partir del 25 de enero, Análogos, tremendos actores, tremendo director también. Saludos para don Jorge, saludos para Mónica. Seguramente la próxima semana van a estar con nosotros. Y usted, vaya al cine, valoremos el cine chileno con esta tremenda película que estamos viendo en pantalla como es Análogos. Vamos a una pausa, seguimos haciendo Sin Dios ni Ley.